Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un placer enorme de saludarles a ustedes en esta mañana de miércoles 6 de febrero de 2019. ¿Cómo corre el tiempo? Gracias por estar pendiente de nuestra señal. Somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21. Agradecemos como siempre también a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana me acompañan Paul Steiner y Marvin Aguilar Umaña, quienes han estado apoyando al partido Nuevas Ideas, que junto al partido Gana y Cambio Democrático llevó a ganar a la presidencia a Nayib Bukele. Hoy vamos a hacer una lectura de lo acontecido y de lo que viene por delante, y especialmente también ellos que están dentro de la Comisión de Transición de Nuevas Ideas haciendo las evaluaciones pertinentes sobre los perfiles y la proyección de gobierno que se va a tener para los próximos 5 años. Saludo cordialmente, Paul, bienvenido. Gracias Ernesto, un placer estar aquí. Un gran saludo a todos. También a ti te saludo, Marvin Umaña. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, Paul y Ernesto, y a la audiencia. Un gusto estar en tu programa. Bueno, una vez concluido el proceso electoral, comienzan las lecturas de los resultados que, va en varios ángulos. Para los partidos, desde luego, mirar hacia adentro en qué fueron certeros o en qué fallaron. Eso lo estamos viendo ya el día de ayer con algunas voces dentro del partido Arena que están pidiendo profundos cambios dentro de la dirigencia y la proyección misma del partido Arena, que por cierto, en la segunda parte del programa vamos a tener a la diputada Milena Mayorga, a la diputada Patti Valdivieso y también al diputado Arturo Simeón Magaña. Los 3 vamos a hablar sobre este tema en la segunda parte, pero también para el nuevo gobierno cómo va a ejecutar la transición y cómo desarrollar un efectivo plan de gobierno que le permita cumplir sus propuestas y buscar la unificación de los salvadoreños después de un proceso electoral. Ese es el planteamiento de lo que vamos a tener esta mañana. Les invito a ustedes a que participen porque es bien importante conocer la opinión de ustedes. Quizás antes de poder entrar en estos detalles, Paul y Marvin, quisiera conocer las impresiones de lo que está pasando al interior de los partidos, en este caso Arena, como ya lo expresaba, el FMLN, también Óscar Ortiz y el alcalde de San Marcos, Fuentes, también se ha pronunciado por establecer o pedir cambios dentro de la dirigencia del partido FMLN. El PCN y el PDC confirman que van a apoyar al nuevo gobierno del presidente Bukele. ¿Qué piensan? Vamos a ver, Barbie. Bueno, yo creo que una de las cosas que se veía venir, digamos nosotros antes del domingo 3 de febrero, que teníamos nuestros números, estábamos claros que con Paula hablábamos muchas veces sobre si nuestros números eran ciertos, le pasábamos un tamiz, cuestionábamos hacia adentro si era cierto todo eso, porque lo menos que queríamos nosotros era engañarnos nosotros mismos. Porque cuando le das voz a este movimiento y vas a los medios de comunicación, tienes que ser responsable y serio en lo que vas a decir. Entonces nuestros números decían que ganábamos con 20 puntos, ¿verdad?, de diferencia. Nuestros números decían que traducido los porcentajes en las encuestas a votos era 1,5 millones de votos. Estuve en un programa 2 días antes de las elecciones en otro canal y yo decía eso. Entonces los analistas ahí en ese programa se reían de esas aseveraciones y comenzaban a decir que era la carta del niño Dios, que quizás habíamos hecho. Y entonces una de las cosas que siempre discutimos con Paul y hacia el interior del movimiento Nuevas Ideas era, ¿y esta gente que asesora Arena, estos analistas, estos voceros, le están diciendo la verdad a su candidato? Porque había un problema en eso, que es lo que estamos viendo ahorita. Todo el listado de analistas, que incluso aquí en tu programa han desfilado, mintieron deliberadamente. Y le mintieron al candidato, y le mintieron a la base de Arena, a la militancia que andaba trabajando en la calle. Entonces, lo que ves ahorita es el resultado de ese montón de mentiras que les dijeron, y que obviamente ustedes nos dijeron que iba a haber segunda vuelta, que íbamos a ganar. Y cuando ves el resultado desastroso que ha tenido Arena, porque es la primera vez que pierde con la cantidad de votos que pierde, entonces, claro, es natural que haya una línea de jóvenes,
¿verdad? Que les estén diciendo, miren, nosotros percibíamos eso y no nos dejaron tomar la vanguardia, la palestra de nuevas voces, que era lo que la gente está esperando. Entonces, no nos sorprende que haya esta, digamos, esta revuelta, como lo titulan los periódicos esta mañana, dentro de los partidos políticos, donde creo yo que el más dañado y el que debería de hacer una reflexión más profunda y que no le está haciendo y es preocupante es el FMLN. Entonces, en ese sentido... ¿Logras ver poca, digamos, reacción hay hacia lo que verdaderamente debe de ser si te fijas, hay inmovilidad, ¿no? Sí. No están diciendo, por lo menos Arena, en la presión ya habló de adelantar elecciones. La cúpula del FMLN, a la usanza del estalinismo, ¿verdad? Parece ser que quieren morir en el puesto. O sea, y el gran problema de esas conductas estalinistas es que les pasa lo de Rumania en Ceausescu. Les pasa lo de Stalin, que tuvo que morir solito porque nadie quería entrar a su oficina porque les daba miedo, ¿verdad? Porque los podían acusar de la muerte de Stalin. Esas cosas son las que esta cúpula está llevando a la condena al FMLN. Una izquierda no es así. Entonces, por mucho que ellos digan que son de izquierda, se están comportando como una dictadura militar. Ok, sin duda alguna, esta elección presidencial ha sentado precedentes para poder hacer un parteaguas, entendería yo, en esa materia, Paul, y contigo lo hemos estado analizando detenidamente en los programas de radio, ¿no? Se han roto muchos paradigmas, Neto. Yo creo que ese es tal vez más importante aún que el gane contundente que logró el partido el domingo. Marvin hablaba de una reticencia al cambio en algunos partidos, otros se están acelerando para cambiar rápido. Yo les diría a todos, deténganse, respiren profundo y solo hagan un repaso de sus idearios originales. Esos 13 principios de Arena, esos idearios del Frente, y reflexionen sobre eso y comiencen a preguntarse qué es lo que primó en esta campaña para ustedes, su maquinaria electoral o el ideario que ustedes estaban presentando. Yo creo que ahí van a ver una gran diferencia. Entonces, en Nuevas Ideas, realmente lo que estábamos tratando de hacer es decirle a la gente, no les tenemos todas las soluciones, tenemos una buena idea de las cosas que necesitamos hacer para resolver los problemas, pero lo que necesitamos es hacerlo juntos. Y la gente respondió. Básicamente, la esperanza de la gente, el hartazgo con lo pasado, con todo respeto, las campañas sucias en nuestra contra, lo único que hicieron fue subir nuestra popularidad. Claro, veía algunos casos ejemplarizantes que ponía ayer, por cierto, irónicamente los ponía, se manejaban en las redes, ¿no? Donde aquellos que fueron críticos y que pasaron de la crítica a la ofensa, en algún momento terminó dándoles era darle más al aire presidente electo Nayib Bukele. Era darle más aire al globo, básicamente. Y nosotros lo veíamos, Marvin lo comentó anteriormente, lo veíamos en los trackers que nos llegaban a cada rato. Venía un tracker casi cada semana y luego este fue un triunfo por lo disconforme, ¿no?, en la población. Mira, yo creo que, y lo hemos dicho en tu programa de radio, yo creo que lo que comenzó todo esto y le dio credibilidad a la posibilidad de una tercera vía fue la encuesta de la UCA de junio de 2017. Cuando le preguntaron a la población, ¿usted quiere que el Frente se quede o que Arena regrese? Y fue contundente. Casi el 70% dijo que no a los dos. Muy poco se está viendo ese horizonte del pasado, el que tú estás mencionando. Es muy interesante. Ahí fue el punto de partida para medir los alcances de lo que podía hacer. Ese fue el momento que la población dijo, vaya, no estoy solo. Yo no solo soy yo. Y desde ese momento comenzamos a ver un crecimiento en el movimiento. Y yo veía gente llegando y diciendo, miren, yo no estoy seguro si ustedes son la solución, pero sé que los otros dos no. O sea, venían diciendo, me voy a meter porque es la única manera de que esta cosa cambie. Y
creo que al final del día es cierto, Obama lo dijo mucho tiempo atrás, si quieres cambiar la política, pues métete. Claro. Entonces, yo regreso al punto. La reacción de gente como el PCN y el PDC, de decir, le vamos a dar el beneficio de la duda al nuevo gobierno, vamos a apoyar en todo lo que sea relacionado al bien común, fabuloso. Esa es la manera estadista de reaccionar luego de una derrota. Las palabras de gente como Milena Mayorga y muchos de los otros diputados de Arena que han comenzado a decir, no, es que yo creo que es hora de comenzar a apoyar lo bueno. Y lo aplaudo, creo que es correcto. Me encantaría pensar que es tal vez un proceso de evolución de nuestra clase política, donde los jóvenes están comenzando a decir, miren, hay que apoyar lo bueno y hay que hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque este tema de el odio entre uno y el otro, que se retroalimenta a base del miedo entre el uno y el otro, ya no puede continuar. Claro. Yo creo que es interesante y aprecio, valoro muchísimo ese análisis que haces, porque creo que después de esta situación del domingo y de todo lo que pasó en esa campaña donde se salió a flote más que las propuestas, el odio en algún momento, de la cual fuimos testigos nosotros los periodistas y este servidor, yo creo que es importante ver ese horizonte ya bajo la lógica de cómo reconciliar el país, porque al final se trata de una gobernabilidad que va a necesitar el nuevo gobierno. Exacto. Y la va a necesitar aquel que votó por X o Y partido, ¿no? A ver, Barbie, yo creo que también ¿cómo te introduces en esta...? Parte de algo que hay que entender también es el mismo análisis de las encuestas de la UCA desde el 2000. ¿Sí? Que es que los dos grandes desprestigiados en este país son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Entonces, los dos candidatos no lograron deshacerse de la bandera política. Y entonces eso, aunque ellos dijeran que fueran no partidarios, que eran una nueva visión de país o que era otra cosa, la gente los miraba, ¿verdad?, con la bandera enarbolándola. Sí. Y la campaña de odio, donde, por ejemplo, se ha utilizado de manera burda la religión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Querer asustar con que aquí se va a instalar o cambiar las creencias religiosas de las personas cuando eso es imposible, pues. Aquí el salvadoreño, antes de que le cambies la fe, arma una guerra. Entonces se muere. Entonces, es absurdo. Eso lo llevó a utilizar esa cuestión de la religión, por ejemplo, el no entender que la generación actual no odia. Exacto. Es que los chavos de hoy no odian. No, nosotros, que sí pertenecemos a la época de la guerra, entendemos el odio, porque nos enseñaron a odiar. A ver, pero hablando de votos ya en ese sentido de odio, jóvenes de hoy juventud, no como que no fue mucho el voto, pero sí tuvo incidencia. Claro, de 18 a 29. Sí, pero tuvo incidencia, o sea, pero sí generan una incidencia en ese otro estatus que sí votó mayoritariamente. Pero no quiero perder tu análisis. Pero de 18 a 29 no fue muy fuerte, pero de 30 a 39, claro, muy fuerte. Claro, okay. que es la gente que son los millennials, claro, vea que es una generación que ya no odia y que es una generación que está cansada de ese pleito de mamá, papá, vea como que se están divorciando y que el hijo no haya que bando tomar. Entonces llega un momento que los deja que se peleen, que los abandonan, ¿verdad? Entonces eso es lo que le ha pasado a los dos grandes partidos. A mí me alegra este movimiento dentro de Arena, y ojalá que surgiera otro dentro del FMLN también, porque fíjate que si estos diputados están dispuestos, ¿verdad?, a apoyar las cosas buenas, pasan dos cosas importantes. Primero, se acaba la gobernabilidad de chequera, Sí. que es el mal uso que se le ha dado a la partida de gastos reservados para comprar voluntades en la Asamblea Legislativa. Que eso está bien documentado por donde tú quieras que lo veas. Y lo segundo es que iría a prueba la CICIE, ¿verdad? Yo diría que estos diputados que quieren realmente enviar un mensaje para poderse reelegir en el 2021, tienen a partir de junio, que en eso tú has trabajado eso, lo de aprobar las CICIES, que esa es la primera gran prueba de fuego para esta clase política que ha sido derrotada el domingo. Porque la CICIE va a investigar tanto la corrupción pública como la corrupción privada. Y va a tener, digamos, a raya al gobierno de Nayib Bukele. Tomarle la palabra a Nayib Bukele de la oferta que hizo del comisionado contra la corrupción, que debe de venir de la oposición, que ese es uno de los grandes talones de Aquiles de los dos grandes partidos, ex grandes partidos políticos, no sabes con la alegría que lo digo, y es el hecho de que la corrupción afecta
afecta que no haya salud, afecta que no haya educación, afecta que no haya seguridad. Entonces, primero hay que parar ese chorro, que como ya lo vimos, las últimas presidencias, e incluso esta que lleva gastado 155 millones y que no quiere explicar cómo se los ha gastado, hay que pararlo. Entonces creo que a mí me alegra esa revuelta de los partidos, de revuelta juvenil. En la época de los golpes de Estado le llamaban la juventud militar, ¿verdad? Claro. Entonces hoy está bueno que las juventudes de los partidos se rebelen. Ese es digamos que el autoanálisis que están haciendo. De hecho, creo que es importante también medir otro contexto de lo que podría ocurrir. Bueno, el PCN confirman su apoyo al gobierno del presidente Bukele. Decía el día de ayer el secretario general del partido, Manuel Rodríguez, después de extenderle la felicitación, que tendrá nuestro apoyo, decía textualmente, en iniciativas que favorezcan a la población y rompan la polarización que tanto daño le ha hecho al país. Este es el punto del cual tú comenzabas, hacía mucho eso, y ese es muy bueno. Ese es un punto estadista que todos deberían de tomar. O sea, al final del día hay que respetar la voluntad de la ciudadanía. Y la ciudadanía votó a favor de Bukele y dijo, este es el que queremos que maneje la finca. Entonces, eso significa que él es el que está a cargo. Y él hay que apoyarlo. Y todo su plan de gobierno hay que apoyarlo en todo lo que beneficie a la sociedad. Bueno, recordemos también, Paul, y eso lo hemos discutido mucho en los programas de debate en radio, que la gobernabilidad no solo pende del gobierno, tiene que ver de otros actores. Por algo el Estado está conformado por el legislativo y también el judicial, ¿no? De acuerdo. Y quiero retomar algo que dijo Marvin hace un minuto. Hemos tenido 3 cosas que han sido repetitivas cada quinquenio, cada vez que tenemos un nuevo presidente. Primero, la gobernabilidad de chequera. Y eso hay que pararlo ya. No solamente la partida reservada, sino que los operadores políticos que realmente no deberían de participar en esto para nada, porque el mandato lo da el pueblo, no lo da el cheque. Y entonces es importante que el que vote a favor de una pieza de correspondencia lo haga porque cree que es lo mejor para el pueblo. No porque su bancada le dijo que votara o porque el cheque que recibió le compró el voto. Esas cosas tienen que salir de la vida salvadoreña. La otra cosa es el borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto hemos desperdiciado sobre todos estos años con el borrón y cuenta nueva? El hecho que llega un nuevo presidente, todos para afuera los que eran del gobierno anterior y todos los míos para adentro, nuevos. Primero, llegan y no conocen. Segundo, se tardan 6 meses para aprender. Tercero, los que estaban, que ya conocían, los mueven para abajo y los vuelven inefectivos. Yo creo que el mensaje que Nayib dio sobre que no viene a despedir a nadie es algo que todos los empleados públicos ahorita deberían de tomar a corazón. Eso es sumamente claro. Y como alguien que ha estado involucrado en el desarrollo del proceso de evaluación y selección de personal, les digo con todo mi corazón que el plan no es llegar a reemplazar a toda la gente y poner otra gente de confianza encima. El plan es ir a buscar los mejores. Las 3 reglas siguen vigentes: sumar, no restar, no robar y querer un mejor El Salvador. Y lo mismo aplica para cada puesto en el gobierno. Es importante y creo que es un mensaje que tenemos que dar contundente para que no exista ese miedo. Ahorita le están metiendo un montón de miedo diciendo que la semana entrante va a llegar la comisión de traspaso de nuevas ideas y va a comenzar a prenderle fuego a todo. No es cierto. No es cierto para nada. No está lista la comisión de traspaso de nuevas ideas y no va a llegar la semana entrante. Y cuando llegue, no va a llegar a prenderle fuego a nada. Vamos a llegar a conocer el estatus de los proyectos. A ver, sí, son 2, entendería comisión, la de traspaso y transición, que son cosas diferentes, Traspaso que es la que primero. están trabajando. Sí. Okay. Transición. A ver, veamos un poco los números. 12 diputados que acompañaron junto con el CD, hablando del tema de gobernabilidad. 12 diputados, gana que le ofrece y CD.
entre las dos fracciones suman los 12 votos. 12 votos PCN y PDC, que ya ofrecieron su respaldo al presidente electo, ¿verdad? Son 12 votos, solo ahí hay 24. Habría que ver que también cómo resulta esa independencia de la cual están enarbolando ya con anticipación diputados dentro del partido Arena, lo que estábamos hablando, del tema de gobernabilidad, ¿no? Yo veo una apertura, perdón Marvin, yo veo una apertura de alrededor de unos 26 diputados ahorita, preparados a escuchar las propuestas y apoyar lo bueno. Y eso me alegra mucho. Me gustaría que eso subiera. Solo en el tema de la lucha anticorrupción, uno de los primeros pasos es la aprobación de una pieza de correspondencia que ya existe en la Asamblea, que es la no prescripción de delitos de corrupción. Cuando entraron los diputados, los 64 nuevos el año pasado, el Faro hizo una encuesta de ellos y 51 de esos 64 dijeron que estaban a favor de que no prescribieran los delitos de corrupción, pero que dependía de la línea de su fracción. Ahora yo les digo a ustedes, 51 diputados, ahí están en el reportaje del Faro con foto y nombre. Ustedes ahora tienen la oportunidad de votar en base a su corazón, en base a su mente, no en base a su fracción. Solo necesitamos 43 votos para que los delitos de corrupción no prescriban. Ustedes tienen la habilidad de desempolvar esa pieza de correspondencia que entró el 12 de noviembre de 2015. Ustedes ahorita lo pudieran aprobar como un voto de fe hacia la lucha anticorrupción que trae nuevas ideas. Es una oportunidad de oro. Tómenla, demuestren esa voluntad. ¿Y qué? Eso significa que vamos a poder realmente disuadir la corrupción. ¿Por qué? Igual que un policía, cuando no está el policía en la esquina, sentimos que tenemos el permiso de tirarnos del alto. Pero si la pena es disuasiva, claro, lo pensamos 2 veces antes de hacerlo. Entonces es importante comenzar a pensar en esa lucha anticorrupción. Yo creo que, y lo mencioné en tu programa de radio la semana pasada, yo creo que el domingo pasado fue en parte un referéndum sobre quién va realmente a luchar contra la corrupción. Y les digo con toda serenidad y toda confianza, las instrucciones que tenemos de parte de Nayib Bukele es que la lucha anticorrupción es una de las primeras prioridades del gobierno. Marvin. Eso, la transparencia y también el cambio de visión a la hora de administrar la cosa pública. La administración. Hablemos de eso, voy a hacer una pausa. La nueva visión. ¿Quién es el perfil de los nuevos, digamos, funcionarios que debe de tener este gobierno del presidente electo Nayib Bukele? Vamos a hablar de eso a ustedes también que están dentro de la fase de transición de la comisión de Gana Nuevas Ideas. Vamos a irnos a la pausa y regresamos desde luego con más. Gracias por estar participando. Recuerde @diálogo21 @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que nos escriba. Recuerden la segunda parte, una evaluación de los resultados electorales y la postura. Las reacciones de diputados del partido Arena frente a la situación que está viviendo. Ya autoridades del COENA han dicho que han pedido adelantar precisamente la Asamblea General para poder elegir nuevas autoridades. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos desde luego a seguir conversando con nuestros amigos Marvin Aguilar y Paul Steiner de Nuevas Ideas y precisamente sobre esta transición, que es uno de los grandes desafíos que creo que van a tener que ustedes enfrentar dentro de esta comisión, sobre todo cuando se trata de buscar los perfiles, hablaba, porque se supone que estamos entrando en una nueva etapa de gobernabilidad, donde lo decías tú, Marvin, ¿verdad? Que el tema de la función pública debe de ser un primer paso a saber que se va a manejar diferente a como se ha estado manejando en el pasado. Hay un problema que cuando se empieza a ver cómo está estructurado el Estado, y es que nunca se han preocupado por hacer el perfil de un funcionario. Lo que hay son las funciones de este ministro, de este viceministro, de este director.
Y ese es un problema. Entonces, una de las instrucciones que ha dado el presidente electo es precisamente elaborar un perfil para que haya una, digamos, una comisión que le plantee en base como no sé si está bien decir un baremo, ¿verdad? Una especie de, ¿verdad? Que se vea una evaluación que llega este funcionario y después él, en base a esos criterios, tomar la decisión final, que es la de nombrarlo. Incluso esto es algo que ya se hace en Chile, que en Chile es ley de la República y que ya lleva 15 años esta manera en que se eligen los funcionarios de alto nivel y que les ha funcionado perfectamente bien a los chilenos y que me parece que es una novedad a la hora de elegir a los funcionarios que ha dado esta instrucción el presidente electo. Y se puede decir que a grandes rasgos, ¿verdad? Aparte de lo técnico y lo político que debe de tener los funcionarios, debe de tener honestidad, debe de tener amor a la patria, porque se acaban los sobresueldos. O sea, eso es una cosa que los funcionarios, que debe de arreglarse. Y que debe de tener claro en todo caso el nuevo funcionario que llegue. Exactamente, por eso el amor a la patria es importante, la idoneidad. Porque y los la salarios capacidad. andarán de los ministros, creo que hay algunos. $3,000 exactamente. ¿No? Eso llegan hasta algunos salarios hasta como $6,000. Pero hasta ahí topa. Pero no está estandarizado. Pero cuando hasta tú ahí les topa. cuando les das sobresueldos, que yo haría un llamado a los ministros actuales que empiecen a decir si reciben o no reciben sobresueldo, porque eso se va a saber. Y una de las cosas que se comete con lo de los sobresueldos es que, bueno, ya vimos que a uno le daban hasta $15,000. Eso quiere decir que más el salario oficial recibía como $20,000. Sí. Entonces, eso en un país como el nuestro es una ofensa, es una bofetada a la población. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es arreglar eso en el presupuesto y que estos ministros paguen renta, porque no puede ser posible, en el caso dado que el ministro de Hacienda recibiera sobresueldo, y no pague renta. que no pague impuestos el propio ministro de Hacienda. O clarificar, creo que eso es un tema que contigo lo hemos tenido bien frecuente, ¿no? Tienen que declararlo. O clarificar bien, claro, o estandarizar, o hacer una revisión de ese sistema. Y es que eso aumenta la ganancia personal. Tú vas a traer a un digamos a un profesional, a un salvadoreño que esté en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor su modelo de vida es diferente, para venir a prestar a levantar al país y no te va a poder. Pero con todo respeto, también creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva. O sea, en ninguno de los últimos 6 quinquenios que hemos tenido ministros que valen $20,000 al mes. Sí, o sea, estoy de acuerdo. No, por seamos eso, claros. sí. Entonces, no tendríamos el país que tenemos. Exactamente. Claro. O sea, no tendríamos la corrupción que hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido mucho de los desfalcos que han existido o de los proyectos no ejecutados, etcétera. Seamos claros y seamos humildes. Los sueldos tienen que ser buenos, si se puede, pero en épocas de vacas flacas uno tiene que poner ese amor por la patria. Primero, la voluntad de querer llegar a servir tiene que primar sobre la voluntad de querer llegar a componerse. Este es el país, por Dios, de lo que estamos hablando, y estamos de rodillas mientras doña María está sentada en su mesa de comedor con 4 frijoles y 5 niños enfrente pensando en a quién no le voy a dar. Entonces yo creo que es extremadamente prepotente y soberbio que un ministro diga, o un potencial candidato a ministro diga, no, pero es que si no me pagan 15,000 al mes, no llego. Pues entonces no llegue. Busquemos a alguien que sí lo quiere hacer por menos y que tenga la capacidad. Pero algo que es importante, y creo que es algo que el pueblo tiene que entender, el cambio en el modelo de gobernanza que Nayib está proponiendo requiere que los ministros sean menos políticos y más técnicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser estratégicos. Y quizás menos técnicos y más de territorio, diría yo. Porque Bueno, eso es lo bueno, ver a un ministro que anda en la calle, que ande en el territorio. Es que doblarse las mangas y meterse lleno al tema. Perdón, un poco complementé esa visión interesante. Es parte del menos político del y trabajo. más. No buscamos políticos manejando carteras. Además que a quien va a manejar los objetivos no son los ministros, son los gabinetes de gestión. Sí. Esos gabinetes de gestión van a estar compuestos por múltiples instituciones.
Entonces, el ministro está ahí para asegurar que su institución sea eficiente, sea eficaz, reducir la burocracia y que le extienda a los que le dan servicio al público, le dé buen servicio al público. Pero el que va a lograr los objetivos estratégicos del gobierno es transversal. Ese gabinete de gestión que va a atacar el problema de la inseguridad va a llegar con educación, con salud, con policía comunitaria, con oportunidades de trabajo, y hay un montón de instituciones involucradas. Entonces, cada uno de esos proyectos insignia va a llevar un comisionado presidencial que le va a dar seguimiento a todo hasta que llegue al pueblo final. Entonces, el estilo que vamos a llevar a manejar el gobierno es un estilo mucho más pragmático, basado en una matriz donde tenemos las instituciones verticales, pero los proyectos transversales. Eso va a reducir mucha de la burocracia. Ahora, no se va a hacer de la noche a la mañana. Tenemos más de 150,000 empleados públicos ahorita. Hay que educarlos a todos al nuevo estilo de gobernanza. Bueno, tenés esperando la aprobación de una ley de la función pública. También. Que creo que es un paso importante, ¿no? Eso va a ser durante los años, durante los 5 años. Todo depende del apoyo de la Asamblea Legislativa, todo depende de la apertura y transparencia de los sindicatos, todo depende de la manera en que los empleados públicos abran sus mentes y digan, vaya, esto también yo me voy a sumar a que este sea un mejor país. Pero siempre, en la presentación que hizo el presidente electo, hay una lámina que fue la más importante de todas y llevaba la palabra tú. Y si se recuerdan, puso el tú antes de todo lo demás. ¿Por qué? Porque la idea clave de este gobierno es regresar al ciudadano como el fin del Estado. Así es. Y eso es sumamente importante. Como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Exactamente. A ver, Exactamente. bajo esa misma lógica, después de los, digamos, primeras acciones, el combate, su lucha contra la corrupción, ¿cuáles son los otros temas que a tu criterio no deben de perderse en este ejercicio primario del nuevo gobierno que asume en junio? Hay 4 grandes proyectos que anunció el presidente electo cuando presentó su plan de gobierno, y es, por ejemplo, lo que se llama la Franja Pacífica, que ha establecido para eso el nombramiento de un comisionado presidencial para que desarrolle, digamos, esta parte del país, que es la que tiene los grandes proyectos dentro de la Franja Pacífica, que es el tren desde Ahuachapán hasta La Unión, que es a mejorar por 4 veces la capacidad de Acajutla, reactivar el puerto de Cutuco, o hoy se llama Puerto de la Unión Centroamericana, y también el aeropuerto en La Unión. Entonces, dentro de esto también va una escuela de navegantes, ¿verdad? Va también un oceanógrafo, y también el turismo, ¿no? en la Franja Pacífica. Y la Franja Norte, que es la que reúne el 75% de los municipios, 23 municipios que reúnen la pobreza extrema y la pobreza grave, y que si se atiende estos 23 municipios, se estaría resolviendo un gran problema que es la situación de pobreza extrema. 23 municipios. 75%. Exactamente, el 75%. Creo que esa es una de las grandes apuestas que hay, si tú quieres. Y hay algo que decíamos, lo de amor a la patria. Mira, yo soy uno de los ejemplos de que cuando te vas del país a estudiar, una de las mejores cosas que uno hace cuando está lejos de El Salvador es querer regresar al país. ¿Tú fuiste educado en el extranjero? En Rusia, sí. En Rusia, ¿no? Entonces, y en ese sentido uno debe... ¿Estudiaste arte, letras? Sí, soy culturólogo. Culturólogo, sí. Entonces, y una de las cosas que uno tiene que venir cuando se graduaba es venir a trabajar. A ver, una de las cosas que a mí me gustó al regresar es dar clases, por ejemplo. Y no creas que pero quizás fuiste la excepción, no creas muchos que prefieran quedarse allá, porque al final lo que viene, inseguridad, hablan de costo de la vida, los salarios, la corrupción. Por eso es que por eso yo entiendo ese concepto de amor a la patria. ¿Sabes cuánto pagan a los docentes hora clase? Por dar una materia, $50, $60 al mes. Sí. Pero es que debes de entender que cuando te vas a estudiar, fíjate bien, el ser profesional es ser sinónimo de ser intelectual.
Se trata de venir a trabajar y enseñarle lo que tú has aprendido, de transmitir el conocimiento. Ahora, si yo lo que quiero es hacer dinero, entonces me dedico a ser comerciante y empresario, pues no hay necesidad de estudiar. Mira, voy a usar las palabras del Papa Francisco, que decía, mire, es que si a usted le gusta el pisto, no se meta a política. Ponga un negocio, ¿verdad? Así decía el Papa. Sí. Y tan cierto que es. Y es cierto, porque yo estoy de acuerdo que alguien diga, mira, es que yo quiero ganar bien, y cuando me muera quiero ir al paraíso. Pues dejemos de ganar bien. Yo creo que darle el bien a la sociedad debe de ir en esas dos vías, ¿no? Pero aquí en la que tú desarrolles una sociedad que sea retribuible también para que tus hijos, tus nietos puedan tener buena pensión de vejez, buena vida, sistema de salud, ¿verdad? Una buena educación pública. Entonces, por supuesto que yo estoy claro. Yo he sido víctima que a veces cuando voy al Seguro Social y no hay una medicina, tengo que irla a comprar. Que a veces, en vez de esperar la cita del dentista en el Seguro Social, mejor voy donde un chero. Es decir, entiendo esas molestias. Pero hay que cambiarla, o sea, hay que venirse, yo lo entendía, hay que venirse y cambiarla. Claro, quizás nuestra generación, miren, nuestra generación, nosotros nacimos al albor de la guerra contra Honduras. Vivimos la época de que se preparó la guerra y la dictadura. Perdona que te voy a emplazar aquí públicamente. 48 años. ¿Cuánto? 48 años. Te llevo por dos, yo tengo 50 años. Es que yo tengo porque ya yo le llevo un montón más. Es baby boomer. Sí, nosotros somos generación X, ¿no? ¿Por qué te hacía esa pregunta? Porque realmente en el país es inédito pensar que los gobiernos que hemos tenido no se han puesto, digamos, sobre la base de un salvadoreño promedio, de visitar a un hospital Rosales a pasar consulta. Yo no entiendo cómo puede existir eso. Entonces, nuestra generación, Ernesto, este país no nos ha dado nada. Y yo esperaría que este nuevo gobierno cambie esa. Empezar a cambiar. Que el hospital Rosales tenga de verdad lo que merece el salvadoreño. No solo el Rosales. El Seguro Social, bueno, pero el Seguro Social tiene otra. No solo el Rosales. La falta de catéter, pública, solo para darte el ejemplo de la falta de catéter para insuficiencia renal, es tan grave que ninguno de los servicios del Estado tiene. Entonces le dicen al paciente, usted tiene que ir a comprar su catéter. El catéter normalmente en la farmacia vale $9. No hay en todo el país. ¿Sabes que la semana pasada lo estaban vendiendo a 50? Ahora, ese mercantilismo con la salud de venderlo a 50 solo porque hay escasez es lo que tiene que desaparecer. Primero, es ilegal. Segundo, no debería de continuar. Ahora, la chambonada del ministerio de no haber comprado los catéteres en cantidades adecuadas es otra. O tal vez lo revendieron, alguien intervino el pedido y se lo vendió o se lo pasó a una farmacia para que lo vendiera a $50. Eso uno nunca sabe. Pero el punto, creo que tenemos que todos comenzar a tener ese amor patria y comenzar a pensar en el bien común, que todos lo tenemos que lograr, no solo el gobierno. Ahora, si usted pertenece a uno de los partidos que no logró ganar el domingo, o usted pertenece a una institución o una autónoma pública, no tenga miedo, únase, porque en un movimiento horizontal todos caben. El plan de gobierno que nosotros presentamos tenía gente de izquierda y gente de derecha sentados trabajando juntos para el mismo objetivo. Recibimos más de 29,000 propuestas de la población que entraron al plan de gobierno. Más de 1,500 personas participaron en su creación. Ahora, si usted quiere participar, usted es bienvenido. Ayer estuve en pláticas con un dirigente de una gremial de empresa privada, y lo primero que me dijo es: mira, primero, apoyamos tu lucha contra la corrupción. Segundo, queremos realmente trabajar de la mano con el gobierno, porque nosotros somos parte de ese motor de reactivación económica. ¿Qué mejores deseos? Recibí otro mensaje de alguien que ha estado en gremiales y en WhatsApp, y me dice:
la respuesta a la reactivación económica está en la empresa privada. Acérquense. Y yo le respondí, con todo gusto, sentémonos. ¿Y por qué? Porque al final del día, la parábola de los cangrejos en la olla, que está hirviendo, ya no podemos jalar a los que van para afuera de regreso para adentro. Tenemos que ayudarnos todos a salir de la olla. La economía mundial viene para abajo. Sabemos que está en el ciclo negativo, entrando al ciclo negativo. Esperar que todo venga de afuera como inversión extranjera directa no va a ser posible. Entonces, uno de los planes que tiene Nuevas Ideas, y esto es una de las respuestas a la pregunta que le hiciste, Marvin, una de las prioridades es la reactivación económica, pero adentro. Recuérdense, tenemos 800,000 personas de 16 a 65 años en el sector formal, pero tenemos 4.2 millones que están en el sector informal. Ellos están condenados a trabajar enfermos y condenados a morir trabajando porque no tienen seguro social, no tienen AFP o pensiones, no pagan impuestos sobre la renta y no les aplican las leyes laborales. Por eso es que me río cuando hablan del salario mínimo. Eso le aplica a 100,000 personas. Sí. Y los otros 4.2 millones. Pero ahí está la oportunidad. Ampliemos la economía formal. Henry López te pregunta, voy a por cuestiones de tiempo, Henry López les pregunta, ¿qué harán con esos médicos que estando en turno dejan a los pacientes por irse para sus clínicas, dice, privadas, dejando sus puestos de trabajo? González ABL dice, es hora de unir a El Salvador, Ernesto, y una cosa importante sería que a los funcionarios que elijan y que dirijan esos puestos de gobierno, solo porque van a ganar por salarios, prevenirles que no vayan a estar vendiendo o aceptando corrupción, dádivas, y el salvadoreño común tiene que ser vigilante en eso y ayudar a que todo este país se vuelva a unir. Totalmente. Porque hasta en familiares, hasta por familiares se han visto enemistados y eso no es bueno. A mí me duele muchas familias que están separadas. No voy a mencionar nombres, ¿no? A quienes yo les tengo aprecio y verlos separados por la política. No puede ser. Exacto. No puede ser. La sangre es más importante. De enviar mensajes de reconciliación en este país, porque lo que tú estás diciendo es cierto, hay que despegar económicamente, hay que establecer puentes. Sí, que solo juntos lo vamos a hacer. Lo vamos a seguir analizando. Marvin, sí, dime, por favor, ya porque estamos brevemente, con eso en el tema salud nos hemos encontrado con un montón de tramas de corrupción muy complicadas. Y voy a decirlo rápidamente, porque esto pasa quizás por reformas a la Asamblea Legislativa, al Código de Salud, donde se controle, por ejemplo, que así como a los abogados se les prohíbe cuando ejercen magistratura que puedan ejercer en lo privado, también los médicos. Te sorprendería ver cómo, por ejemplo, dueños de hospitales son empleados de los hospitales nacionales y ahí nadie sabe si hay tráfico de influencias para remitir enfermos de un hospital privado a un público o no dejarlos entrar al público para mientras van al privado. Esas cosas tienen que acabar, porque si no terminan, nos van a pasar factura dentro de 5 años. Vas a estar con el mismo problema. Marvin, gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir todavía atentos a conocer ya después que se tenga un poco más el avance de los perfiles de constitución del nuevo. Solo anunciar una cosa, por redes andan listas de... Sí, eso te iba a preguntar, allá anda la lista, ¿no? El único que puede decir listas o nombres de personas es el presidente electo. Y si quieres una fecha, ¿cuándo va a estar el gabinete? ¿Cuándo? Es el 1 de julio de 2000. Hasta el 1 lo vamos a hacer. Tienen trabajo ustedes para hacer escogitaciones. Gracias, Paul, por habernos acompañado. Gracias, Marvin, te agradezco. Me voy a la pausa. Vienen diputados del partido Arena a hablarnos sobre la situación y el futuro que debe de tener el partido con el resultado de las pasadas elecciones. Y, por supuesto, información del tráfico en cuestión de salud. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta la carretera del aeropuerto hacia San Salvador, en la zona del Terminal del Sur. Ahí está, vemos al fondo el Cristo. Bueno, aquí estamos en el sector de la Terminal del Sur.
Gracias, Paul. Gracias nuevamente a Marvin por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Interesante conversación que tuvimos, diálogo esta mañana. Y por supuesto, así está el tráfico para usted si se maneja por este sector, si se traslada, si se ubica por este sector de la autopista Comalapa. Gracias a nuestro patrocinador. Este fue el informe del tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tal y como lo anuncié, en la segunda parte de nuestro programa nos acompañan los diputados Milena Mayorga. Gracias por acompañarnos del Partido Arena. Gracias por estar con nosotros, Milena. A ti, Neto, muy buenos días a todos y qué placer estarme dirigiendo a ustedes a través de este canal. Bueno, también nos acompaña el diputado Arturo Magaña del Partido Arena. También, Arturo, bienvenido. Gracias, Ernesto. Bueno, igualmente gracias, Milena. Principalmente gracias a los salvadoreños, a los aguachapanecos, a los salvadoreños que nos están sintonizando. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Hoy bueno, Pati Valdivieso, también Patricia Valdivieso estaba invitada y confirmada a participar en el programa. Nos informan que ha tenido una situación de última hora familiar, así es que esperamos pues más adelante poder compartir sus impresiones en torno a esta situación. Milena, ayer nos sorprendió desde luego un poco las expresiones que surgieron posterior al análisis del pasado fin de semana de los resultados electorales, y han sido muy enfáticos ustedes en mostrar de que es necesario hacer un alto en el camino dentro del partido y por supuesto particularmente cuando se trata de analizar aspectos que tienen que ver con el futuro de Arena. Así es, bueno, yo fui muy crítica en el sentido de que no podemos hacer las cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes. Llegó la hora de cambiar cómo se hace la política en El Salvador. El mensaje de este 3 fue contundente. La población nos está haciendo un llamado que los políticos y la clase política debe renovarse, debe cambiar su manera de accionar. Nosotros desde el legislativo, nosotros estamos dispuestos a poder trabajar por y para El Salvador. Y digo nosotros, porque yo fui la primera voz que se alzó, pero muchos se han sumado, porque el estar en contra de alguna propuesta que sea de beneficio para la población es estar en contra del pueblo salvadoreño. Y esto yo quiero ser muy claro esta mañana, Neto. Lo voy a hacer desde la trinchera del partido que represento. Pero una voz de repente disonante, una voz contraria, una voz crítica, muchas veces huele a rebeldía, puede ser que huela a un oportunismo político, pero ya vimos en el pasado voces como la de Johnny Raisol, Juan Valiente, que en su momento también se levantaron en contra de lo que decía la corriente del partido, y vimos como, por ejemplo, votaron diferente por un fiscal que ellos no querían apoyar, que está ahora en la cárcel, y tenían toda la razón. En ese momento ellos tuvieron un gran bloqueo, ¿y qué pasó? No soportaron el bloqueo y se fueron de las filas de Arena. Ese tipo de diputados es el que nosotros necesitamos en Arena, ese tipo de ideas. Necesitamos realmente renovarnos. Hay personas que ya colaboraron en el pasado, que ya tuvieron su momento, pero hay ideas frescas y es hora de que se escuche a esta nueva generación. Y es por eso que yo me he levantado a hablar en nombre de muchos, porque de repente hay un temor, porque vienen y te llaman y te quieren callar, te quieren amedrentar, como lo hicieron incluso. ¿Te pasó eso? Me ha pasado. Porque fuiste la primera voz alzada en ese sentido, desde ¿no? que ingresé con muchas propuestas que van para el beneficio de los salvadoreños y que me las han detenido, llamadas por teléfono cuando se hacen algún tipo de declaraciones.
Eso no puede ser. Nosotros, ¿de qué sectores? ¿Siempre del COENA directamente de los o de los sectores de poder, claro, pero que vienen dirigidos y nosotros tenemos una dirigencia, o sea, vertical, la cual ¿no? Que es hay, la dirigencia exacto, vertical de Arena, la cual ¿no? hay que respetar, y sobre todo en este proceso de elecciones tuvimos que ser muy prudentes, porque nos podíamos pasar llevando el trabajo que estaba haciendo nuestro candidato, pero es hora de que hablemos, porque necesitamos un Arena moderno. Tú dijiste, necesitamos una derecha para el pueblo salvadoreño. Tú dijiste, el pueblo habló y necesita una nueva clase política, rostros nuevos y frescos trabajando por y para El Salvador, que eso ya tiene que ver con otra especie digamos, de cómo manejarse internamente como partido, hablando de elección, hablando de designación y de elecciones internas, ¿no? Bueno, hay frases que pegaron con la población, los mismos de siempre. Si en Arena hay nuevas personas, hay nuevos rostros, nuevos liderazgos, ¿por qué siempre los mismos? Es la pregunta. Ya es hora que abran espacios y que permitan que los que tenemos unas ideas actualizadas podamos participar de una forma más contundente, y que esas propuestas que se hagan, que son para beneficio de la población, pues se permiten que se efectúen. El hecho de que yo me haya pronunciado diciendo al actual, el presidente electo, vamos a apoyar aquellas cosas que son buenas, como fue lo del centro histórico, y en su momento, en mi campaña, yo lo mencioné, he sido totalmente transparente, totalmente, y hoy solo vengo a reconfirmar y a sostener lo que se dijo cuando aún yo no era electa diputada. Y hoy nada más estoy teniendo un puente de entendimiento, y no podemos venir a dinamitar ese puente. Tenemos nosotros que ser una oposición inteligente, que quiere decir que lo bueno lo vamos a apoyar por ustedes, pueblo salvadoreño, y lo que vaya en contra de nuestros principios y valores cristianos del partido, pues también los vamos a defender férreamente. Pero no podemos nosotros empezar a atacar, ser una oposición tonta, una oposición de bloqueo, una oposición de capricho, porque la factura nos las vuelven a pasar en las próximas elecciones. Ya te voy a dar la palabra, Arturo, porque quiero todavía comprender mejor el énfasis de toda la postura que ha asumido Milena. Milena, Ernesto Mason hizo una reflexión alrededor de la necesidad de buscar una transición de cambios en el partido, y habló de nombres al expresidente Cristiani, y ahí está la lista de todo. ¿Compartes eso? Yo me pronuncié. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Ok, eso me indica de que no estás de acuerdo con los nombres que él mencionaba, porque también Felisa Cristales en su momento dijo en Río Revuelto, y voy a la manera de tomar un poco el tweet que ella posteó, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Los ataques internos de Arena solo demuestran que en mi partido hay quienes ni saben ni les interesa lo que los salvadoreños expresaron en las urnas, y ciertamente están pensando en cambiar a un dinosaurio por otro. ¿Compartes tú el tema? Fíjese que realmente no, porque podemos ver cómo Bernie Sanders en Estados Unidos, un hombre mayor, conectó con los jóvenes por sus ideas, por sus propuestas. Entonces yo considero que hay una generación donde las ideas ya son obsoletas y no se quieren actualizar. ¿Tú te acuerdas de Blockbuster? Cuando íbamos nosotros a alquilar aquellos, los VHS. Sí, los VHS. Nunca se avanzó a Netflix. Es un ejemplo claro, cómo esa nos tenemos que reinventar. Me gustó muchísimo esa analogía. Entonces, ¿no? tenemos que reinventarnos. Es decir, las ideas se tienen que actualizar. Escuchemos a la población. Por ejemplo, cuando en una de las encuestas, que incluso las minimizaron, dice el 38% no tiene ideología. Qué tremendo eso. ¿Qué quiere decir? Que los partidos políticos tradicionales ya no los representan. ¿Qué pasa entonces? Nosotros nos tenemos que actualizar, tenemos que escuchar a los salvadoreños, y sobre todo no solamente es hablar, porque si nosotros decimos primero El Salvador, segundo El Salvador, tercero El Salvador, trabajemos por El Salvador con acciones concretas. A ver, Arturo, ¿cuál es tu posición, tu postura en medio de esta, digamos, reacciones que en algún momento llevan una afrenta directa con la forma como se ha venido manejando el partido?
tu partido. Sí, básicamente, Ernesto, nosotros, Milena, este servidor, varios diputados, me reservo los nombres, pues ellos tienen personalmente que decidir si lo hacen público o no. Nosotros lo veníamos diciendo de 3, 4 meses atrás. Nosotros veníamos señalando de errores, nosotros veníamos señalando errores de estrategia, nosotros veníamos señalando errores de marginación de estructuras a nivel municipal y a nivel departamental, producto de que si este apoyó a fulano, si aquel apoyó a sutano en interna. El tema de las elecciones internas han generado y han profundizado enormemente las divisiones internas del partido. Estamos hablando de elecciones internas desde que se eligió el presidente Mauricio Interiano, cuando compitió con el arenero amigo, hermano Edwin Zamora. Igualmente, estamos hablando de las divisiones que se generan en la segunda elección interna democrática que tiene el partido, que fue donde este servidor, donde Milena y todos los diputados y alcaldes actuales salen electos, directores municipales, candidatos a alcaldes, perdón, y candidatos a diputados. Los perdedores se enojan porque, claro, no habían reglas claras del juego, en algunos momentos se habían marginado. Este servidor, por ejemplo, desde la elección interna, sufre marginaciones, sufre ataques, sufre bullying ¿Del partido? ¿De la dirección del partido? Pues parte, ¿vea? No podemos acusar a la dirección del partido porque cuando hablamos de dirección del partido es algo demasiado grande, pero sí parte. O sea, por omisión o por acción la dirigencia cometió errores y eso estamos claros. Luego viene la elección de Javier Simán, luego viene la elección de Carlos Calleja a nivel interno. Por omisión o por acción se comienzan a generar guerras internas, inertes, innecesarias. Todo esto, la suma y el cúmulo de esto, se genera el descontento del arenero. Aquel arenero que en algún momento pudo haber seguido a Edwin Zamora y se le apartó, aquel arenero que en algún momento pudo haber seguido alguna competencia interna que este servidor tuvo y tal vez se le apartó, aquel arenero que apoyó a Javier Simán y se le apartó. Entonces ya vamos hablando de 3 generaciones de areneros que venían respaldando. Entonces al final todo esto lo advertimos nosotros y lo coincidíamos con Milena anteriormente, meses anteriores. No podíamos decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque teníamos que afectar al candidato, a la campaña, a la estrategia. Sí. Bueno, este servidor recibió traiciones, me grabaron un audio, se hizo público, sí, se hizo mediático, y en ese audio básicamente era una reunión de íntimas relaciones donde estábamos hablando de estrategias, amigos, básicamente, y bueno, ahí yo básicamente auguré esto. Lo único que nosotros lo veníamos diciendo, nadie hacía caso, simplemente le hacían caso al grupito con el que se rodeaba. Entonces yo creo que este es un tema importante que mencionar. Lo decía Milena con el tema de Blockbuster, me gusta, el FMLN es Blockbuster. Nosotros estamos en medio ahorita con la era del DVD, ¿vea? Nos quedamos como que, sí, como que trascendimos de Blockbuster. A Netflix, pero aquí tenemos que llegar a Netflix. Sí, tienen que llegar a Netflix, porque me imagino que están todavía en el DVD, ¿no? No, hay que decirlo, Nayib y su equipo de campaña fue Netflix. Entonces nosotros estamos escuchando algunos nombres que suenan y se escuchan en los pasillos que son los mismos. Hombre. ¿Tú qué piensas de esa propuesta que hacía Ernesto Mason para poder de alguna manera corregir a Arena? No quisiera decir si es correcto o es incorrecto. Ahí hay muchos nombres que valen la pena. Vea, hay muchos nombres que valen la pena, pero importante mencionar que al final lo que necesita el partido es, uno, seguir bajo la línea de la democracia interna, que se elijan, que se inscriba aquí en Raimundo y Medio Mundo. Pero hay que limpiar también el padrón electoral. A eso iba ya. Porque aquí ¿sí? fue el problema en las últimas elecciones internas, la manipulación del padrón electoral. Correcto. Y por eso viene un descontento de las bases, por eso viene una rivalidad de grupos y no se logra unificar porque hay dolor. Bueno, siempre en una elección, hay pero Neto, hay heridos y verdad, hay golpes. Sí, pero cuando tú sabes. Pero cuando no hay un líder que logre unificar y corregir eso, yo creo que a eso es el énfasis que hacen ustedes, ¿no? Porque que quedaron en esa forma muy dolidos. No solamente, lo que pasa es que hay que saber perder, pero cuando esa pérdida ha sido producto de matonería política, de repente de tener los dados cargados a un lado, de poder manipular padrones, estructuras, entonces la contienda no se vuelve transparente y es ahí la raíz de uno de muchos de los problemas que tiene Arena. Es decir, necesitamos hacer elecciones internas tal cual lo establece la ley de partidos políticos, pero en una forma donde no salgamos tan dañados y tan divididos. Decía Mauricio Interiano, en los buenos tiempos abundan los padres, en las derrotas quedan huérfanos los hijos, quedan huérfanos los padres,
y salen los dedos acusadores de aquellos que se quedaron con los brazos cruzados en estos momentos de crisis. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esa declaración? Yo particularmente nunca, y creo que Milena igual, nunca hemos acusado al presidente Mauricio Interiano. Al contrario, públicamente hoy aprovecho para darle las gracias y felicitarlo por su esfuerzo, por su trabajo. Al final es ser humano y cometió errores, cometió bastantes errores, pero igualmente cometió bastantes aciertos. Lo que sí hay que decir es que hay que dejar esa página y comencemos hacia el futuro. Para hablar de futuro, para hablar de Netflix, en analogía que estamos hablando, para hablar de avanzada, para hablar de que Arena tiene que trascender a ese partido que debe de conectar con las grandes mayorías, básicamente tenemos que generar, lo primero es internamente, una democracia interna transparente, porque hay personas que creen y señalan, y en reuniones anteriores que se han tenido el día de ayer y anteriormente se ha señalado que las elecciones internas es parte del problema. No, el problema no son las elecciones internas es parte de la democracia interna, y si nosotros señalamos la democracia como el problema dentro del partido, no, entonces... Pero cuando tenés padrones amañados y Exacto. estructuras trabajando a favor solamente de un candidato, ese es el problema. Ese es el ¿Y punto. eso pasó con la última? Obviamente, ¿no? Ha pasado en las últimas 3 elecciones. Entonces es importante que transparentemos esto. El partido y Mauricio Interiano, como un buen demócrata, cede y dice, bueno, voy a hacer un llamado a elecciones internas, pero no ese es el primer paso y el importante paso que había que hacer. Felicidades al presidente Interiano, muchas gracias por su apoyo en estos 5 años o 4 años que ha estado como presidente, pero viene el siguiente paso, el tema del padrón. Viene otro paso, el tema de las 14 directivas departamentales. Yo hoy hago un llamado público al partido, a la dirigencia del partido, que las 14 directivas departamentales cedan los espacios. Las 14 directivas departamentales, para poner en sintonía a los salvadoreños, son las máximas autoridades del partido en nuestros departamentos. Deben de ceder los espacios. Si ellos quieren aspirar en una planilla interna para seguir dirigiendo el partido en sus departamentos en buena hora, es parte de la democracia. Lo que sí es importante hacer es que se aparten y que dejen estos 2-3 meses de acá a la elección interna, que calculo que se va a dar, para que haya un proceso de afiliación libre, para que haya un proceso democrático interno libre. Encuentro un elemento nuevo en esto, no solo la dirigencia, sino que también la estructura territorial, que es la que de alguna manera representa. Y trabaja muchas veces a favor solamente de ciertos líderes o diputados. Claro, cobran salario, ¿verdad? Entonces, y trabajan a favor de un pequeño grupo. Todo esto internamente nosotros sí lo estuvimos denunciando internamente. Juan Valiente lo dijo el domingo que estuvo con nosotros acá, que tú pusiste de ejemplo que era una valentía la que desde un principio eran las primeras voces que estaban mostrando esa sintomatología. Pero que no soportaron la presión. ¿Y qué fue el resultado? Se salieron. Valientemente, como honorarse su apellido, le dije. Vamos por cierto, hoy estará con este servidor, Juan Valiente. Los invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con Juan Valiente y también vamos a hablar con Gerardo Aguad. Gerardo, ¿sí? Ernesto, con Juan Valiente, cuando estábamos haciendo la transición de que él iba a salir de diputado y yo ingresaba, yo le dije, usted no se hubiera ido, porque necesitábamos más posturas como esta. Y hoy se lo reitero, realmente diputados así son los que necesita el partido para una renovación. Ok, interesante, vamos a hablar de lo que él decía. Hay que comenzar por examinar lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa para poder ir corrigiendo cosas y luego pues también entramos en otros detalles. 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, no se lo pierdan. Vamos a, desde luego, información de tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos nuevamente hasta este sector de la carretera hacia Comalapa. Vemos allá al fondo la terminal del sur y vemos también, por cierto, un microbús por hacer una parada indebida. Creo que ahí está un poco mal estacionado. Bueno, y esto está causando un congestionamiento así en este sector de la incorporación de la autopista a Comalapa. Hay que ser ordenados en esta parte. Bueno, el gran reto para el transporte colectivo. Así está el tráfico gracias a nuestro patrocinador.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos haciendo un examen con relación a estas reacciones que se han generado en torno al resultado no tan positivo, muy negativo para los partidos y especialmente Arena, quien desde luego perdió la oportunidad de recuperar el Ejecutivo, teniendo a la base también la pérdida de muchos votos, si lo queremos ver ya en términos numéricos. La estructura, hablemos de la estructura. Tú decías que lo que existe, porque el cuestionamiento de ustedes apunta un poco a la dirigencia, pero también hay una estructura que es como el brazo operativo, el brazo vertical, porque así es Arena. Arena trabaja verticalmente, que representa los intereses de ese mal que entiendo ustedes están viendo ahora, ¿cierto? Sí, y hay que cambiarlo. Tú pides la renuncia también de esos cuadros territoriales. Yo le quiero cambiar la palabra. No pido la renuncia de los 14 directores departamentales. Pido que se aparten completamente y que se les quite el completo control de las directivas municipales y del control de las directivas departamentales en este proceso interno. Que el tema, que se generen grupos de transición internos en las directivas departamentales. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos en lo mismo. El COENA está apartándose y yo insisto y reitero y aprovecho de nuevo para felicitar al presidente interiano, pero nos deja las directivas departamentales que responden a los intereses del mismo grupo. Entonces, al final, ¿cuándo se va a generar la apertura real? Para que llegue cualquier persona a participar. Una comisión electoral, escuché hablar a Felisa Cristales el día de ayer en un programa de entrevistas, ¿no? ¿Tú crees que también es el otro elemento a sanear? Porque desde ahí parte. ¿Cómo abrir al partido? Tú decías... yo sí estoy más a favor de lo que está diciendo Arturo. Creo que los mandos medios sí también deberían de renovarse porque y además auditarse, porque ellos recibieron bastantes recursos que solo fueron canalizados para ciertos grupitos. Yo lo denuncié en su momento, no se le estaba brindando el mismo apoyo. Hay como diputados de primera, segunda y tercera categoría. Los de primera categoría son los que recibían todo el apoyo, todos los recursos para su trabajo territorial. Y luego están las otras categorías. Y eso no puede ser, porque mi voto es tan valioso como el del presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano. ¿Te han acusado o te han señalado a ti de estar ya este apoyo que has hecho al gobierno del presidente Nayib Bukele, que tú estarías de alguna manera entrando en esa corriente? No quisiera hablar de transfugismo porque eso no existe, legalmente Además no existe. que legalmente no se puede. No se puede. Yo creo que lo que pasa es que es un momento de dolor, como es una derrota de esas tan fuertes. Si yo vengo a tender un puente de entendimiento para poder tener un gobierno para El Salvador y por los salvadoreños que fueron los que me eligieron, de repente no se entiende, Neto, no se entiende, no se esperaba una reacción hermana de brindar una mano desinteresada para poder construir un mejor país, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Entonces yo creo que esto de repente sí ha pegado, pero quiero decirles que estoy para trabajar por los salvadoreños que fueron los que me eligieron en las urnas, y lo dije yo de candidata y lo reitero hoy como diputada. Nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño y necesitamos una derecha mucho más social y una derecha también para el pueblo salvadoreño. Adelantarla o hacerlo ya inmediatamente con una comisión de transición como lo planteaba Juan Valiente y la convocatoria para una asamblea y elegir autoridades. ¿Cuál es la mejor forma o mecanismo según ustedes? Un poco de las dos, poco de las dos, es decir, se tiene que dar un tiempo prudencial de un mes, creería yo, un mes y medio, lo mucho, para que se genere el proceso interno próximo, vea que sea una transición con un grupo, que sea la Comisión Nacional Electoral la que controle la elección interna, que hasta el momento lo ha hecho sumamente bien y transparente. El problema son los mandos medios que
que controlan los padrones. Entonces la Comisión Nacional Electoral recibe de los mandos medios y del partido el proceso de afiliación. Entonces todo eso hay que buscar un punto medio. Quiero hablar un poco del tema de Milena. Si lo haces tú, Ernesto, es súper bueno. Si lo hago yo, es súper malo. Yo no quiero mencionar nombres, pero en el partido existe esa costumbre de que tenemos que ser institucionales y hay que ser verticales y hay que estar unidos como fracción. Ok, bueno, perfecto, pero diputados que están hoy en este COENA han votado diferente. Y yo lo he señalado, ¿cómo es posible que a Milena, que a Arturo Magaña, que a fulano, que a sutano, a los jóvenes, a los nuevos, a los que pretendemos legislar en función del artículo 125 y del artículo 126 de la Constitución de la República, donde dice que el único mandato imperativo al que nosotros estamos atados es el pueblo salvadoreño? Y cuando nosotros queremos legislar en función, por ejemplo, del tema de pensiones, toquemos pensiones, hombre. Si la gente se está pensionando con $150, ¿quién come con $150, hombre? Por favor, toquemos ya esos temas de pensiones. Esas son las acciones que el pueblo nos pasó factura. Un tema muy particular, y solo termino la idea. ¿Y cómo es posible entonces que diputados, miembros del COENA, voten diferente? En el tema, por ejemplo, particular de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se generó un acuerdo donde todas las fuerzas políticas participamos. ¿Para qué? Para tener lo más sano y lo más posible y lo más idóneo para el tema de la democracia y el Estado de Derecho del país. Pero diputados de la dirigencia del partido votaron diferentes. Eso no es problema, claro. Pero si Milena Mayorga, como es nueva y como impulsa proyectos como el tema de pensiones que hoy estamos tratando, si ella y este servidor tratan de promover votar diferente porque creemos que así se... no, ahí sí estamos bien. Entonces, esas son las cosas que Arena tiene que cambiar. Esas son las cosas que tenemos que trascender y dar el paso de avanzada. Las elecciones internas, una vez más, ese no es el problema es viciar los padrones, el problema es viciar y generar balanza para alguien, es decir, eso es el problema. Bueno, y ahora que ya se destapó la olla, ¿no? Con todo este tipo de reacciones, habría que ver qué alcance va a tener esto. Decía Felisa Cristales también en un tweet, después de dar la primera declaración que yo publiqué acá, que mostré, perdón, de su publicación en Twitter, dice: ya me pidieron que modere mi vocabulario y varios se ofendieron, así que olviden lo de dinosaurios, dice. Es decir, el término correcto es líderes políticos, dice, con prácticas del pasado que a toda costa quieren seguir en el poder aunque ya nadie quiera verlos. Esta es la lectura que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos está diciendo el pueblo salvadoreño. Quieren rostros diferentes, quieren actitudes diferentes. Yo creo que es una buena actitud que yo le haya tendido la mano y un apoyo al presidente electo, porque lo estoy haciendo no por él, lo estoy haciendo por ustedes, por los salvadoreños. Si él fracasa, fracasa El Salvador, y ya venimos de estar fracasando. No podemos estar más mal, nos estamos comparando hasta con Etiopía en los índices de competitividad. Imagínate, con Etiopía. Ustedes no creen que a mí me duele ver esos números, me duele, y es por eso que hoy voy a construir puentes de entendimiento y no dinamitarlo, como es prácticas viejas de las políticas que ya los salvadoreños no quieren ver. Bueno, y eso no quiere decir que yo me voy a ir, yo lo hago con orgullo desde las bases, desde te mantienes siempre con el partido, aclarando, te mantienes siempre. Claro, porque son mis principios y valores, yo comparto lo mismo. Sin embargo, creo que sí es necesario que trabajemos por El Salvador. Ok, te doy la palabra, Arturo, voy a la pausa última. Las reflexiones, te incorporas también a ampliar un poco el análisis, me decías también en radio ahora, con mucho gusto. Va a ser un gusto. Ahí te tenemos. Voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar dando sus aportes y comentarios en nuestras dos cuentas, @diálogo21 y @Neto López Radio. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. A ver, Arturo, sí, me decías de apoyos, A ver, de madurez y de poder comprender que en el país hay que corregir aspectos a los cuales el partido ha rehuido a tocarlos. Eso hablábamos. Si le hubiesen preguntado a Arturo Magaña
si Nayib Bukele, si estaba de acuerdo en que Nayib ganara la presidencia, obviamente yo hubiese dicho 1000 veces que no. Yo apoyé a Carlos, yo apoyé a Carmen Aida, yo confié en el proyecto de Arena. Incluso trabajé territorialmente, hice todo para que la fórmula ganara. Apoyé a Javier Simán en elección interna, pero como buen arenero nos sumamos. Y con falta de recursos. Y termino la idea. Correcto, y con falta de recursos. Muy buen punto, Milena. ¿Por qué? Porque se le daba recursos a otros diputados. Milena y este servidor no recibimos recursos. Este servidor hacía gestiones particulares. Invertimos de nuestra bolsa en el proyecto. Hoy le quiero decir al señor presidente electo de la República, cuente con nosotros. Con Arturo Magaña para los buenos proyectos, cuente. Con Arturo Magaña para las malas cosas, cuente que voy a ser el primero en señalar, el primero en criticar y el primero en fregar, en el buen sentido, en la buena palabra salvadoreña, que no vamos a permitir. Vamos a hacer una oposición constructiva. Pero hay que decirlo. Y una vez más, somos los nuevos los que hablamos de unidad nacional. Somos los nuevos los que hablamos de acuerdos. Somos los nuevos los que hablamos de consensos. No vayan a ser los diputados o algunos diputados, miembros digamos, de los ungidos. No, entonces sí es correcto. Yo no me había planteado, Milena ya había dado su postura, yo lo único que hice públicamente es felicitar al presidente. ¿Por qué lo felicitamos? Porque nos ganó a la buena, hombre. ¿No? Y a la primera. Y lastimosamente a la primera hubiésemos querido forzar la segunda vuelta democráticamente, en el buen sentido de la palabra, para intentar ganar. Pero hombre, ahorita hay que hablar de gobernabilidad. Arturo, quiero abonar esto. Realmente el trabajo territorial fue arduo. Se fajaron. Nuestra fórmula también se fajó. Correcto. Carlos Calleja se fajó, dejó realmente el pellejo en el terreno. Pero ya vimos que no es así como los ciudadanos están esperando que hagamos política. No es llegando con regalías, con asistencialismo. No, son las acciones previas. A él le pasaron la factura, las acciones previas que se ha tomado. Por ejemplo, decisiones que se han tomado de oponerse a proyectos buenos, incluso como oposición, porque ya tenemos 10 años de ser oposición. Legislar incorrectamente, no para la gran mayoría, sino para sectores, y esos sectores ya deberían de dejarnos más en libertad. Por ejemplo, a mí me han bloqueado los proyectos incluso del medio ambiente, como es el tema del uso de las bolsas plásticas, porque los plastiqueros han saltado, y como son donantes, entonces hay que tenerles respeto. Y la población tiene su opinión y nosotros nos debemos a la población. Entonces, la población es la que sufre el impacto de todo ese exacto, del medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2030, cuando realmente el cambio climático nos pase? El gran tema que tú pusiste, las pensiones. ¿Cómo es posible que el subsidio al transporte público es otro tema que también nos han querido moderar porque es un sector fuerte? El de la pólvora. Yo tenía muy buenas propuestas y las voy a implementar, las voy a meter ya en este mes después de las elecciones, pero me pararon. ¿Por qué? Porque hay un sector que también está en Cojutepeque, que son fuertes en cuanto a la pólvora, pero yo tengo una propuesta muy integral. Entonces hay propuestas buenas para el pueblo, hay propuestas buenas para el bienestar social. ¿Deben los financistas del Partido Arena salirse del COENA o del partido? Yo no estoy hablando de personas. Aquí el problema no son las personas. Yo no he hablado de personas, yo hablo de financistas, ¿no? Bueno, pero al final tienen nombre y apellido. Hay un tema. No, este es el problema, no es ese el problema. El problema son las ideas y las actitudes que te llevan a hacer resultados incorrectos. Hay un tema también importante a tocar, Ernesto. Ya le decía Milena, el tema del tema particular de plástico, la pólvora, el tema de las pensiones. El subsidio al transporte público. El subsidio al transporte, que es un tema bien complejo que hay que tocarlo, hay que estudiarlo. Denle prioridad al tema de las pensiones, se los encomiendo a nombre de todo este público que nos está viendo. No puede ser que se estén dando pensiones así. Pensiones de miseria. Hay otro tema, el tema de la Asamblea Legislativa, el tema de las contrataciones, hombre. Hay que revisarlas. Si que el pueblo salvadoreño cree que $12,000 tenemos en función de contratación de los diputados. Y los partidos contratan. Yo hay gente que está en planilla en nombre de Arturo Magaña que yo no lo conozco, no sé si llegan a trabajar, no sé qué hacen. O sea, ese es el tipo de cosas. Y que no nos manden de vacaciones 11 días, por favor, si estamos para trabajar. Ese tipo de actitudes son las que nos desgastan la clase política. El tiempo se me fue, voy a estar desde luego muy atentos a volverlos a invitar. Tú te incorporas conmigo ahora, también te dejo abierto para tener hora y media en radio. Hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, para seguir ahondando y entender y comprender mejor
qué está pasando y qué debe de pasar al interior de los partidos, porque hoy es arena, pero también hay que ver el FMLN. Ese es otro tema que mañana seguramente esté abordando acá en el programa. Eso ténganlo por seguro. Milena, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Un saludo a la población salvadoreña y seguiré férreamente defendiendo sus derechos desde la Asamblea Legislativa y todo aquello que abone a nuestro bienestar y genere las oportunidades que nosotros necesitamos en este país. Cuenten conmigo. Ok, gracias. Te veo más tarde entonces, Arturo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López.